Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarnos en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal de la familia. Soy el hermano Yochoa Torres, gracias por su sintonía. Hoy es un programa especial, como se fijan, no estamos en el estudio, sino que nos encontramos en la catedral de nuestra arquidiócesis de San Juan, porque vamos a estar conversando un tema muy importante que lo involucra a usted y me involucra a mí. Es la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. Para ofrecernos detalles sobre eso, va a estar con nosotros nuestro obispo auxiliar, Monseñor Alberto Figueroa. Sean todos bienvenidos a Desde la Periferia. Y recibimos en el programa de hoy en Desde la Periferia a Monseñor Alberto Figueroa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan. Monseñor, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Joshua, por invitarme y para compartir con las personas que van a estar con nosotros. Bueno, primero, antes de tocar el tema de hoy, quisiera preguntarle cómo se encuentra, ¿verdad?, dentro de su labor episcopal en medio de toda esta situación de pandemia. Ha sido un poco duro el trabajo, ¿verdad? Ha sido duro, pero mira, yo estoy contento porque dentro de las limitaciones que nos impone y nos sigue imponiendo la pandemia, hemos tenido un poco de respiro, ¿verdad? Los primeros meses creo que fueron los más duros, porque piensa que yo me acababa de ordenar obispo cuando ya nos encerraron. Sí. Entonces eso pues te deja un poco pensando, ¿y yo qué voy a hacer? ¿En qué puedo ser útil a la iglesia? Pero poco a poco vamos abriendo con precauciones, tomando medidas, y ya el trabajo dentro de las limitaciones que seguimos teniendo se va desarrollando. Monseñor, hay algo muy importante, un tema que quisiera hablar, que es este tema de la asamblea eclesial. Que sepa una cosa, si usted no se ha enterado de esto, usted está involucrado en el tema. Puede haber personas que digan, pero ¿eso está involucrado yo? Pues sí, todo el mundo en la iglesia está involucrado. Cuéntenos de qué trata eso de la asamblea eclesial latinoamericana y del Caribe. Bueno, yo creo que la mejor manera de explicarlo es precisamente utilizando los términos, ¿no? Asamblea, todos más o menos sabemos que una asamblea es una reunión de personas, pero no cualquier reunión de personas con un propósito, que se convocan para tomar decisiones, para discutir temas, etcétera. Pues básicamente la asamblea es primeramente eso, es una convocatoria para tratar de diversos temas. El segundo término es el que involucra a esa persona que nos está oyendo, porque es asamblea eclesial, es decir, una asamblea en la que se invita a participar a todos los que formamos parte de la iglesia, evidentemente de Latinoamérica y el Caribe, porque en este momento concreto esta asamblea se circunscribe, se ciñe a ese espacio geográfico en el que nosotros estamos, que es América Latina y nuestro Caribe. Y por eso todos los miembros de la iglesia, latinoamericanos y caribeños, somos convocados a participar de esta asamblea eclesial. Pero normalmente cuando se tocan estos temas, cuando se convoca una asamblea o algo, solemos ver la representación de los obispos en esas asambleas, pero esta tiene un toque distinto, porque esto incluye a cada individuo de la iglesia, se está escuchando esa voz de cada uno de los individuos, ¿no? Pues precisamente aquí está el origen de la asamblea eclesial tal y como ha sido planificada y proyectada. Efectivamente, lo que se supone que hubiese era una asamblea del episcopado latinoamericano y del Caribe, que conocemos como el CELAM, que significa Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe. Y tocaba hacer ya una nueva asamblea del episcopado. La última había sido en Aparecida, en Brasil, que dio un documento precioso, y cuando el CELAM le avisa al Santo Padre Francisco, Santidad, estamos ya listos, preparados para nuestra próxima asamblea, el Papa mismo es quien le dice, no quiero otra asamblea del episcopado como se ha podido tener durante todos estos tiempos, ¿no? Queremos tener una asamblea eclesial, es decir, los obispos estarán evidentemente involucrados y participarán,
pero yo quiero, dice el Papa, que estén, además de los obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, consagrados, religiosos, religiosas, laicos, padres, madres de familia, jóvenes. El Papa ha querido que esta sea una asamblea que se abra a que todos los miembros de la Iglesia tengan un espacio en el que se les escuche. Y él mismo aclara, es la primera vez en la historia que nosotros tenemos este tipo de asamblea. Cuando se habla de estas asambleas, mencionó que la última fue en Aparecida. Sé que ha habido otras, creo que estuvo Santo Domingo, ha habido en México. Santo Domingo, Puebla, Medellín, ya son reuniones del CELAM, no asambleas, sino reuniones del CELAM, las clásicas, las que conocemos, que han dejado luego un documento que ha sido fundamental para tocar temas específicos de la Iglesia en el contexto histórico en el que se desarrollan. A eso iba mi pregunta, ¿por qué se tienen que reunir los obispos de toda Latinoamérica? Claro, sabemos que hay distintas realidades en los distintos países, pero ¿por qué hacer una reunión tan grande con tantos temas que se pudieran discutir? Bueno, porque tenemos Latinoamérica, a pesar de su extensión, evidentemente, y la cantidad enorme de habitantes que tiene nuestro continente, también tiene unos elementos comunes, una historia común, evangelización con sus éxitos y fracasos. Tenemos tantas veces pues cosas estupendas que compartimos y cosas menos buenas que también compartimos. Y este organismo del CELAM es, podríamos decir, muy antiguo, es preconciliar. El CELAM fue, podríamos decir, fundado por el Papa Pío XII en 1955. Wow. Ni siquiera el Concilio Vaticano había tenido lugar. Y sin embargo, ya desde nuestro continente se deseó que hubiese un consejo de asistencia, de ayuda para los obispos, y en este caso los obispos de toda Latinoamérica. Y todos estamos en este barco, ¿verdad? Hoy día hablar de que el continente es muy grande en este tiempo globalizado ya es un poco pasé, podríamos decir. Estamos en esta aldea global, estamos en este mundo en el que, ¿quién iba a decir que en tan pocos meses, poco más de un año, todos en el mundo entero estamos experimentando la crisis, por ejemplo, de la pandemia? Y ahora nos damos cuenta de qué pequeño realmente es el mundo. Definitivamente, cuando analizamos desde esa perspectiva, nos damos cuenta que lo que sucede en un lugar afecta al otro. Y dentro de la iglesia lo mismo. La iglesia no puede quizás enajenarse de las realidades de otro país cuando cuando son hermanos nuestros. Y a veces vivimos quizás en esa burbuja. Yo creo que este aspecto de que los obispos estén en contacto a nivel de Latinoamérica, de que planteen la realidad de los distintos países, es muy enriquecedor para la iglesia, y sin duda sé que esta asamblea eclesial va dirigida también a eso. Tengo que hacer ahora una pausa, pero al regreso me gustaría que dialogáramos sobre cómo las personas, esos que nos ven en su casa, están realmente involucrados en esta asamblea eclesial. Porque no es solamente decirlo, es que a ellos tienen que tomar acción. Con eso y más regresamos en breve, luego de la pausa aquí en Desde la Periferia. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Nos acompaña Monseñor Alberto, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos conversando sobre la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. Pero yo mencionaba antes de la pausa que la gente que nos está viendo está involucrada en esta asamblea, pero de una manera muy concreta. No es porque solamente los obispos van a ir a representar a Puerto Rico, sino que nosotros como individuos, como feligreses, tenemos que aportar a esta asamblea. ¿Cómo se hace esto y por qué es la necesidad de escuchar a cada individuo? Bueno, primero porque gracias a Dios hemos ido descubriendo que todos somos iglesia, no solo los obispos, no solo los sacerdotes, no solo los religiosos, todos somos iglesia. Y si cualquiera de los que nos está escuchando siente en su corazón algún amor por la iglesia,
alguna preocupación por la iglesia. Hay cosas de la iglesia que le duelen, hay cosas de la iglesia que quisiera seguir animando para que se siguieran realizando. Hay sueños, hay esperanzas, hay sufrimientos, todo eso queremos conocerlo. No de una manera desorganizada y sin ton ni son, porque la asamblea quiere también traer de nuevo a consideración grandes temas que se tocaron en Aparecida, porque la asamblea pide que la reflexión se haga primero en una actitud agradecida al documento de Aparecida y a la reflexión que allí llevaron a cabo los obispos. Segundo, que sea una asamblea que esté atenta a los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo vivimos? Los nuevos desafíos y los nuevos retos que tenemos todos. Y en tercer lugar, también viendo cómo el magisterio del Papa Francisco ha ido iluminando nuestra realidad y nuestra experiencia. Y por lo tanto, yo creo que todas estas cosas nos deben motivar a nosotros a participar, de tal manera que en la manera en que ustedes van a participar se les va a dar la oportunidad de elegir entre diversos temas que están propuestos, que vienen ya desde Aparecida, o de añadir algunos otros que pudieran ustedes presentar como de urgencia. Y eso, yo creo que hoy día cuando la gente quiere que los escuchen, tiene este anhelo profundo de decir que es lo que ellos quisieran aportar a la iglesia. Esta es la oportunidad de oro que tienen para hacerlo. No hay excusa para quejarse de que la iglesia no nos escucha. Lo estoy diciendo yo sé que usted no lo va a expresar así, pero yo sí. Yo lo dije a los jóvenes sí. El domingo pasado en una asamblea que tuvimos de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Yo le dije, la iglesia quiere escucharles. Ustedes, los jóvenes, a veces y con razón, se quejan de que su voz no es oída, pues ahora tienen una oportunidad de oro para hablar, para expresarse y para decir lo que sienten. Aprovéchenla, hagan uso de esta oportunidad que les ofrece la iglesia. Totalmente, y en breve vamos a estar también hablando sobre dónde pueden accesar ese documento, cómo pueden llenar ese formulario, expresarlo. Pero me surge una inquietud porque estamos hablando mucho de ese documento de Aparecida. ¿Qué contiene ese documento? ¿Qué temas se traen en ese documento que sirven de base para esta asamblea eclesial? Bueno, el documento de Aparecida, que es un documento, podríamos decir, al estilo clásico de los documentos que nacen con las reuniones del CELAM, es un documento que presenta en un momento dado de la historia preocupaciones que tenían los obispos, en este caso sobre todo obispos, aunque no únicamente ellos, sobre cómo era la vida de la iglesia en el continente en ese momento. Y fíjate, es muy interesante que el Santo Padre Francisco, cuando le dijo a los obispos, no hagan otra asamblea al estilo clásico, otro CELAM, vamos a hacer otra asamblea, en este caso eclesial, dice, porque el documento de Aparecida todavía tiene muchas intuiciones y ha señalado muchas cosas que se tienen que seguir trabajando. No sea que nos suceda como en ocasiones pasa, que nos reunimos, decidimos 2 o 3 cosas y nos volvemos a reunir un tiempo después y es como si empezáramos de cero. Y entonces, ¿qué pasó con lo que ya habíamos empezado a trabajar? Una de las preocupaciones, por decir algunas, que ya el documento de Aparecida presentaba es el tema que ahora está más candente que nunca de las migraciones. Sí. Gente que va de un lado para otro buscando una mejor vida. No es necesariamente gente, y yo creo que en su inmensa mayoría no es gente que quiera irse de su país, dejar sus costumbres, tradiciones y familia, pero a veces no encuentran otra solución para la situación tan terrible que están viviendo.
¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos acogiendo? ¿Qué respuestas podemos dar a esos grandes movimientos de migración? Nosotros en Puerto Rico tenemos también un movimiento muy fuerte, menos problemático que el de nuestros hermanos en Latinoamérica, pero igual es real y es verdadero. Un movimiento en el que podemos decir que quienes más se están afectando somos los que nos quedamos, porque se nos van profesionales, se nos va gente que ahora no tenemos para atender muchas de las cosas que antes se atendían. El tema de la ecología, el tema de la juventud y cómo encaja la juventud dentro de también nuestras perspectivas presentes. Es decir, el documento de Aparecida es un documento fantástico, con muchas intuiciones, pero que hay que volver a trabajar, ¿no? Y de hecho, ese documento, si quiere conseguirlo y tiene acceso al internet, está en internet, puede conseguir esos documentos y leerlo. Pero me llama la atención, y yendo en esa línea del magisterio del Papa Francisco, ese llamado a la acción. Porque como usted bien menciona, ¿de qué vale reunirnos cada cierto tiempo a hablar de los mismos temas? Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa problemática que se identificó? Y yo creo que es importante que la iglesia en ese sentido esté atenta, porque hay muchas necesidades que quizás salen de nuestros templos que se nos escapa a la mirada, sino que nos concentramos a veces tanto en esa iglesia autorreferencial de la que habla el Papa, que no somos capaces de ver esas necesidades que están fuera de nuestros templos. Y yo creo que quizás esa línea del Papa y de la Asamblea va por ahí, es mi percepción. Bueno, mira, tú has utilizado una palabra de esas palabras de domingo, autorreferencialidad. Hay que impresionar con vocabulario, sí. Imagínense. Autorreferencialidad, en palabras sencillas, significa vivir mirándose el ombligo. Una persona que se está mirando el ombligo, una persona que está siempre vuelta sobre sí misma. Sus problemas son lo único que importan, sus alegrías son las únicas que tienen sentido. Y esto el Papa lo ha dicho y debemos todos grabárnoslo. La autorreferencialidad nace del egoísmo. Cuando yo no puedo ver lo que sufre mi hermano y solo me preocupo de lo mío, estoy perdiendo una oportunidad enorme para ayudar a mi hermano. Y cuando nosotros ayudamos al hermano, eso nos hace crecer. ¿Cuántas personas no han superado situaciones dramáticas en su vida, pérdidas tremendas, cuando empezaron a volcarse hacia los demás, cuando empezaron a mirar hacia su alrededor? Pues entonces la iglesia no puede ser autorreferencial, no puede estar siempre preocupándose solo de sus propios problemas, de sus carencias, ni siquiera puede estar solo volcada en sus actividades, que son importantes, pero podemos estar con actividades continuas y realmente no estar haciendo nada porque no sabemos lo que pasa allá afuera. Estamos creando, vamos a decir un ejemplo, estoy haciendo una universidad donde hace falta primero levantar una escuela primaria, porque no hay, los niños no saben leer ni escribir, entonces tú estás levantando una universidad cuando lo que hace falta es una escuela primaria o un hospital. Eso es el peligro y el problema de la autorreferencialidad. Exactamente. Tengo que hacer la pausa ahora, Monseñor, pero al regreso vamos a hablar concretamente cómo las personas pueden accesar este formulario, esta página de internet donde pueden llenar toda la información y hacer que su voz se escuche. Con eso y más regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. Muy bien. Son Desde la Periferia a través del canal de la familia. Me acompaña Monseñor Alberto, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan. Monseñor, hay una palabra que a mí me llama la atención, que el Papa Francisco la ha usado mucho, y buscando un poco de información sobre este tema de la Asamblea Eclesial sale a relucir, que es la sinodalidad. ¿De qué se trata esto? Qué bueno que me preguntas, porque creo que es importante para entender todo el tema del contexto en que se quiere realizar la Asamblea Eclesial, ese de la sinodalidad. La sinodalidad, si usted no la había escuchado esa palabra, no se preocupe, es una palabra nueva, porque antes se hablaba de sínodo, que eran reuniones normalmente de obispos en regiones distintas.
Cada cierto tiempo la Iglesia tiene un sínodo en Roma, donde se invita la representación del episcopado a nivel mundial. Sinodalidad es ahora una manera en que el Papa quiere que nosotros entendamos la Iglesia. Sinodalidad implica, primero, la identidad de la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios. Todos formamos parte de la Iglesia. Es un pueblo de Dios que camina juntos, ¿verdad? Sinodos, caminar unidos, juntos. Segundo, implica la dignidad que tienen todos los fieles en la Iglesia. Todo bautizado tiene una dignidad tremenda. El Vaticano II decía, todo bautizado está llamado por el mismo bautismo a la santidad. Ahora, reforzando eso, decimos, todo bautizado tiene una misma dignidad y su voz tiene que ser escuchada. Y en tercer lugar, sinodalidad significa corresponsabilidad, que nos tenemos que preocupar los unos por los otros. Y ese es el espíritu en que tenemos que empezar a caminar, porque si no, volveremos a las actitudes del pasado, que es la que queremos superar. A mí me parece que esta actitud de la sinodalidad va muy de acuerdo con lo que el Concilio Vaticano II pretendía y pretende para la Iglesia. Yo escuché en una ocasión una expresión, creo que decían que había sido el Papa, si no era el Papa, pues quien haya sido, pero me gusta mucho. Él decía que normalmente un concilio en la Iglesia tarda 100 años en lo que logra implementarse. Y decía, apenas vamos por la mitad. Y yo creo que nosotros estamos siendo testigos de esto que el Concilio Vaticano II quería traer a la Iglesia, este aspecto de la sinodalidad, de que cada bautizado cuenta, que no es solamente quizás esa jerarquía la que decide, viéndolo desde su perspectiva las necesidades, sino de escuchar también a la gente del pueblo. De hecho, al Papa Francisco le ha traído mucho problema esto de escuchar a la gente del pueblo, porque hemos visto cómo incluso en los sínodos en Roma han llevado laicos, mujeres, que eso era impensable en algún momento, para poder escucharlos de primera mano, y lo han criticado muchísimo. Bueno, yo creo que en la Iglesia es imposible, en la Iglesia y fuera de la Iglesia, ¿verdad?, que no seas criticado a veces porque no se comprende bien qué es lo que se pretende. A veces hay miedos. Yo estoy seguro que hay alguna gente que esto de sinodalidad le da miedo porque piensan es que entonces va a terminar aquí todo el mundo haciendo lo que le parezca y esto se va a volver un desastre. No, todo lo contrario. Cuando caminamos juntos es cuando más fuerza tenemos para evitar esas preocupaciones que tiene la gente de que aquí todo el mundo va a hacer lo que le parezca, porque sinodalidad implica escuchar al otro. Yo hago lo que me da la gana cuando yo soy el que decido y yo hago por mi cuenta, etc. Podríamos decir que el gran enemigo de la sinodalidad es el clericalismo, que es una expresión que significa que los clérigos, los que están investidos con autoridad sagrada, como solíamos decir, son los únicos que tienen algo que decir. Pero cuidado, el clericalismo no es un problema solo de los clérigos. Clericalismo, como el machismo, es un problema también de las personas que transmiten esa mentalidad. Y puede haber laicos que sean más clericalistas que los clérigos. Eso es cierto. Y que le tengan más miedo al sínodo que los mismos clérigos. Entonces en eso tenemos todos que recorrer un camino muy importante. Y parte de ese proceso de escucha, que así mismo se llama, ¿no?, el proceso de escucha, cómo las personas pueden accesar a lo que hemos estado hablando de este formulario donde pueden hacer que su voz sea escuchada. Bueno, estamos ya en la última etapa. Final de agosto se termina, ya se cierra la oportunidad de participar y por eso les exhortamos, estamos dando estos últimos empujones para que la gente participe. Lo pueden hacer individualmente, lo pueden hacer también en grupo. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página que es asambleaeclesial.lat. Una vez que entra ahí, se va a encontrar con una página web diseñada
para facilitar el proceso de escucha. Entonces, usted va a buscar la palabra escucha y ahí usted va a dar clic y ese le va a llevar a la página. Y entonces allí va a encontrar en esa página tutoriales, documentos que explican, que aclaran, que dan instrucciones para hacerlo. Usted, pues, yo le recomiendo vaya a la guía metodológica versión popular y ahí da un repasito rápido, ¿verdad? Porque están los grandes temas sobre los cuales se le va a pedir que usted opine si son importantes, si no lo son, si son más o menos importantes, y entonces pase a donde usted tiene que llegar, que es a donde se le ofrece la oportunidad de llenar el formulario, el diálogo, la página esa de dialogar, la abre y lo que tiene es que seguir el que mayor, pues imposible que ahora le describa paso por paso, no, claro, pero va a encontrar allí tutoriales que le van a guiar. Si usted no es muy ducho en este tema del internet, búsquese, si es una persona mayor, búsquese a su hijo, a su nieto, que seguramente sabe trabajar con todo eso y puede hacerlo en grupo, en su familia, con un grupo de la parroquia, también lo puede hacer solo. Y si no, si usted por casualidad quiere hacerlo y no sabe cómo hacerlo, vaya a la parroquia, esto es secreto mío, ¿okay? Esto no lo escuche, vaya a la parroquia y le dice al párroco que el obispo dijo que había que llenar el formulario de la asamblea eclesial y que el obispo dijo que le tenían que ayudar en la parroquia, ¿cierto o no? Sí, ya está dada la instrucción, ¿ve? Hice mi primer decreto a nombre del obispo. Eso yo lo he dicho en varias ocasiones a la gente. Vaya donde su párroco, pregúntele, padre, ¿qué es esto de la asamblea eclesial? Porque ellos saben, y si no se ha puesto todavía las pilas, usted déle un empujón para que él haga lo que tiene que hacer. Y si no, que llame, que busque, que averigüe, que habemos personas dispuestos a ayudar. Incluso a mí me pueden escribir también a través de nuestras redes sociales y si quiere más información, con mucho gusto le estaríamos ayudando. Monseñor, le agradezco que nos haya acompañado en este programa, que nos haya aclarado un poco este tema. Ciertamente nos estamos enfrentando a algo nuevo y por lo tanto lo que es nuevo, es desconocido, es misterioso, pues como que se nos hace un poco complicado, pero qué bueno que la iglesia esté tomando esta iniciativa, esté escuchando al santo pueblo de Dios, que yo creo que es lo más importante. Para terminar, ¿algún mensaje final que le quiera dar a su feligresía, a la gente que lo ve en la arquidiócesis? Bueno, en primer lugar seguimos rezando porque el señor arzobispo se recupere cuanto antes de su operación. Yo he hablado con él y lo encuentro de buen ánimo. Esta es una cosa que no está pasando solamente en la arquidiócesis de San Juan, está pasando en todo Puerto Rico, está pasando en todas las naciones de Latinoamérica. Déjate oír, no te desanimes, quizá al principio cuando entres a la página te pierdes un poquito, ten paciencia, sigue las instrucciones que vas a poder hacer una aportación importantísima a la iglesia. Llama a los que te rodean, busca tu grupo en la parroquia, los ujieres, los ministros de la comunión, en la Legión de María, todos pueden formar un grupo para participar en la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe. Así es, Monseñor, muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes, familia, gracias siempre por su fiel sintonía en este programa Desde la Periferia. Será entonces, hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias, Dios los bendiga.